Buenos días. Hola, buenos Hoy días. estamos aquí en Bajo el Foco. ¿Quién es Elena? Elena es una almeriense tangerina, andaluza y marroquí, que es madre de un niño y una niña y que, bueno, pues que ha tenido la suerte de vivir siempre en contextos de frontera y que, bueno, se compromete en los contextos en los que vive porque tengo una educación de mis ancestras que me lleva a ello. ¿Y quién era tu padre y tu madre? Bueno, mi madre me crió a mí y a mi hermana, a las dos sola. Me crié con ella, ella es mi referente, y mi abuela, mi abuelo. Yo vengo de una familia jornalera andaluza. Me crié en un barrio empobrecido, muy empobrecido, pero en un barrio donde había mucha lucha, mucha honestidad y mucha organización por parte sobre todo de las mujeres, muchas de ellas que habían pasado una posguerra muy terrible. Mi madre pertenecía al Partido Comunista, mi tío era anarquista jornalero andaluz, y yo también me crié en esas enseñanzas del anarquismo jornalero andaluz, que fue muy reprimido. Y esos son mis referentes: mi madre, mi abuela, mi abuelo, mi tío, mis ancestras. ¿Tuviste una niñez feliz? Sí, sí, tuve una niñez marcada, ¿no?, por un barrio muy empobrecido, como te digo, pero sí fue una niñez dura, pero una niñez feliz. Nosotras nos faltaba muchas cosas. Mi madre trabajaba en el sistema de explotación. Primero dejó de estudiar a los 11 años y empezó a trabajar en el campo. Después empezó a trabajar en las cooperativas muy pequeña. Mi madre me tuvo a mí con 17 años, era una niña, era una adolescente, y trabajaba en las cooperativas, al principio con la uva y después con el resto de frutas, verduras y demás, sin contratos, sin ningún derecho. Mi abuela sufrió la misma explotación, al igual que mi abuelo. Pero bueno, pues era una niñez marcada por eso, pero también era una niñez marcada, pues mi madre cantaba muy bien, ¿no?, y las mujeres en la faena cantaban todas, por las reuniones, por las risas, por un humor así muy, un humor que se ríe, ¿no?, del dolor, que se ríe incluso del daño que nos estaban haciendo, ¿no? Y bueno, y en la adolescencia en mi barrio, no todo el mundo estudió, ¿no? Yo tenía una beca, pero el instituto estaba lejos de mi barrio y siempre tenía que andar yendo, viniendo por las mañanas temprano. O sea, no había una facilidad para los estudios, y muchas de mis compañeras dejaron los estudios en la primaria y no siguieron estudiando. Yo tuve la oportunidad con becas de seguir estudiando, y eso, bueno, soy hija del sistema público de educación, y creo que cuando ahora nos están quitando todos los derechos de los sistemas públicos, tenemos que seguir reivindicando, porque yo sin eso no hubiera podido, ¿no?, estar aquí hoy hablando, no tendría la oportunidad de estar en determinados espacios. ¿Quién nos hacía daño? ¿Qué era el dolor? El dolor era que en casa no se hablara de toda la represión de la posguerra, ¿no?, y de la guerra civil. A veces mi abuela, fíjate que hoy con el genocidio en Gaza, cuando hablan de hambre, yo recuerdo siempre a mi abuela contar cómo de hambre se murieron sus primos, ¿no?, en los cortijos. Y cuando mi abuela decía, de repente ella decía, los niños lloraban mucho, por la noche se escuchaban los llantos, pero ya cuando dejaban de llorar,
ya sabías que estaba llegando la muerte. Y así explicaba ella el hambre que había matado a sus primos. También nos explicaba cómo la gente que estaba detenida de su familia, ellas iban a verlo a la cárcel y les cogían la ropa para lavar, y cómo cuando estaban lavando en la acequia de la ropa salían trozos de piel que estaba pegada allí por las torturas, ¿no?, que habían sufrido esas personas. Entonces, bueno, pues el sistema nos dañaba, un sistema terrible, ¿no?, que además acababa de despertar de una dictadura. Cuando ahora hablan del 78, ¿no?, de ese pacto que además se hizo sobre el olvido, yo recuerdo siempre a mi abuela diciendo que Franco se murió en la cama y que ese pacto era una vergüenza. Y recuerdo siempre, mi abuelo murió antes de que se muriera Franco y no lo vio morir. Y eso era un dolor terrible que tenía mi abuela, ¿no? Mi abuelo no había visto morir al dictador que tanto dolor nos había causado, sobre todo en Andalucía, que somos un pueblo muy olvidado respecto al resto del Estado, muy olvidado, muy denostado, se ríen incluso de nosotras, ¿no?, de nuestro acento, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de ser, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que nos causaba dolor. Cuando entonces ves esta reacción en el ejido que tú no te esperabas, de aquellos que tú considerabas familiares, amigos, ¿cómo es el día después? ¿Cómo es la semana después? ¿Cómo son los años siguientes? Bueno, me desvinculo muchísimo. Emocionalmente sigo vinculada al territorio, a mi madre, a mucha gente que está allí, pero yo me desvinculo muchísimo. Entonces, bueno, la verdad es que yo he construido además un camino, y como después yo me voy a vivir a Tánger y mis hijos crecen allí, mi hijo y mi hija, he construido. No puedo volver allí, evidentemente, porque estoy en el exilio desde que el gobierno de Marruecos me expulsó y me prohíbe la entrada. No puedo volver a mi casa, no puedo volver a estar allí con mi familia, que está, una parte está allí también en Tánger, mi casa, mi familia, todo. Y llevo ya unos años en una situación de exilio. Entonces era como esa sensación de arrancarme de un lugar, ¿no?, el que yo tenía, que era primero elegido, después, cuando ya estoy viviendo en el lugar que yo he decidido y que he construido para vivir allí, arrancarme también de ese lugar, ¿no?, ese desarraigo. Y eso sí que ha sido bastante duro, ese segundo desarraigo, que no es un desarraigo del amor, ¿no?, porque claro, en el primer desarraigo hay como esa desafección de decir qué es lo que está pasando, ¿no?, y cómo me siento traicionada un poco en el corazón, en el amor. Este segundo desarraigo es un desarraigo político, ¿no?, es un exilio político, y el amor sigue, ¿no?, porque pues constantemente en el barrio pues me llaman por teléfono: ¿cuándo vas a volver, Elena?, los camareros, la de la farmacia, ¿no?, la vida que yo tenía, ¿no?, construida en Tánger. Entonces, bueno, esos días después, y no solo los días después, sino el siguiente tiempo, eso está muy presente, ¿no?, en mi vida. Esa es cierta melancolía de decir, no volveré a recuperar cosas que tenía, ¿no? No volveré a lo mejor jamás a Tánger, porque el gobierno marroquí ya respondió a Naciones Unidas que me ha declarado que soy una enemiga para la seguridad del país. Entonces es una expulsión, es una deportación que tiene una enjundia más grande. Entonces a veces me pregunto, ¿recuperaré, ¿no?, cosas que tenía, o las perdí ya para siempre y tengo que reconstruirlas? Si tuvieras que explicarle a tu abuela a qué te dedicas, Le diría: mamá, estoy haciendo lo que el abuelo
querría que hiciera, ¿no? De hecho, mi madre siempre me decía, madre mía, si tu abuelo desde el cielo te está viendo, es que eso es lo que, ¿no? Estaría muy orgulloso de ti. Y le diría eso, que estoy haciendo lo que tengo que hacer. O sea, estoy haciendo lo que siempre quise hacer. Yo estudié periodismo, estudié investigación social. Esa es una parte de mi vida. Hice lo que tenía que hacer, estudié cosas que ellas no pudieron hacer, pero por otro lado sigo comprometiéndome. No me desvinculé de lo que soy, no me desvinculé de la clase, o por lo menos lo intento cada día. No me desvinculé de... No me volví señorita, ¿no? En Andalucía, claro, el señorito andaluz, el opresor está muy presente. No me volví un señorito andaluz. Entonces creo que con eso mi abuela comprendería. ¿Qué hizo que te dedicaras a lo que te dedicas? Bueno, yo nací en una zona de frontera. Éramos un barrio empobrecido porque éramos la frontera sur de Europa. Mi tío, el hermano de mi madre, intentó migrar a Barcelona y en los autobuses que llegaban y en los trenes con migrantes desde el sur, y en Barcelona había entonces una frontera. Y entonces, como estaba enfermo, lo tiraron a la calle y no le dejaron. No le cogieron para el trabajo y mi abuela tuvo que ir allí y recogerlo. Enfermo y de Almería mucha gente se fue. La migración era algo y la frontera era algo que te definía. Cuando llegan las personas migrantes a trabajar en los campos, en esa zona tan empobrecida que de repente se hace rica, yo empiezo a pensar que eso define también ¿no? lo que soy. Y ahí me voy a investigar un poco el tema de la externalización de fronteras, que entonces empezaba. Me voy a Marruecos, sobre todo a trabajar en el tema de la investigación sobre las maquilas, sobre todo el sistema de producción que se desplaza a países terceros. Y yo me fui por 3 meses, me fui con mi niño chico, que tenía 4 años, y me fui, dije, 3 meses, tal, no sé qué. Pero de repente entendí esa frontera y la entendía muchísimo lo que estaba pasando allí, era como mi sitio. Por ejemplo, cuando compartía con las mujeres nigerianas, ¿no? O sea, creo que es con la comunidad con la que más, ¿no? vínculos he tenido de comprensión, porque las mujeres nigerianas se parecían muchísimo, ¿no? en muchas cosas a las mujeres con las que yo había crecido. Tenían como vínculos muy importantes, ¿no? Esas mujeres de frontera, esas mujeres en desplazamiento, esas mujeres tremendamente duras, que podían reírse de todo, no sé, y que cantaban también, ¿no? Y ahí fue como de repente este es mi lugar, y seguí trabajando. Luego fundamos el colectivo Caminando Fronteras, y a partir de ahí pues hemos seguido como construyendo, ¿no? He seguido construyendo mi vida en un lugar que también es lugar frontera. En tu descripción de ejido de Andalucía y en ese paso que has hablado por un poco como Barcelona, vemos también ahí una frontera. ¿Por qué esa frontera nunca ha sido tu objetivo? No lo sé. O sea, ahí hay una frontera, viví en esa frontera y quería ver qué pasaba al otro lado cuando estabas desplazando la frontera. Ya la frontera no estaba en Barcelona, ya la frontera no estaba en el Ejido, ya la frontera estaba siendo desplazada hacia otro lugar, se estaba construyendo la Europa fortaleza. Entonces la frontera se entendía mucho mejor desde el otro lado. Y entonces cuando llegué, yo fui por 3 meses, como te digo, pero de repente entendí que ese era mi lugar, ¿sabes? Hubo como una conexión, pero no decidí, o sea, fue algo orgánico.
sea, fue orgánico seguir allí y fue orgánico. Yo no fui, o sea, yo no trabajaba en cooperación, no fui con un contrato de ningún tipo, o sea, yo fui como un tema de investigación durante 3 meses y después empecé a hacer otros trabajos, otro tipo de investigaciones, ¿no? No fui con un contrato y no fui como expatriada, ¿sabes? Y yo creo que eso estuvo muy bien, porque yo empecé a vivir en mi barrio con mi gente era marroquí, mis hijos crecían allí, entonces he construido mi familia allí. He construido mi familia y eso se notó mucho cuando sufrí el proceso de criminalización. Se notó mucho porque hubo manifestaciones aquí en España, y sé que en Euskal Herria se hicieron manifestaciones para que yo no ingresara en prisión, que me pedían cadena perpetua, pero en Marruecos no sabes cómo estaban mis vecinos y mis vecinas. Yo iba al mercado a comprar y las mujeres me daban abrazos y decían, por favor, sigue, tú no quieres que nuestros hijos se mueran. Y cuando hablas con organizaciones marroquíes te dicen que yo soy una defensora marroquí. No me leen como, ¿no?, española. Entonces, ahí tuve muchísima suerte, no sé si suerte, pero es mi casa, no es decidirme a otro país, ¿sabes? Decidirme a un lugar, empecé y de repente construí mi casa allí. Y bueno, ha sido y es, ahora mismo estar lejos de mi casa es muy duro. Pero bueno, sé que la gente que me ama sigue esperándome. Pero es un retorno que nunca sucederá. Mira, yo tenía esperanza que sucediera y cuando Marruecos contestó esto a Naciones Unidas, a la relatora, a distintos relatores de Naciones Unidas le preguntaron y contestaron, es verdad, yo ahora mismo estoy declarada como una enemiga de ese país y desde luego las autoridades no me van a dejar volver a mi casa. Pero inshallah, algún día. Yo confío en el maktub, confío en el destino y sí que algún día espero volver a casa. ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día de tu trabajo? Bueno, no hay un día específico. O sea, yo, por ejemplo, viajo mucho, trabajo mucho en otros lugares frontera, ¿no? Por ejemplo, pues hemos estado en Senegal, en Mauritania, hay compañeros que siguen trabajando desde Marruecos, ahora hemos estado en Baleares, y entonces, bueno, hay como muchos días de viajes y también muchos días hacemos turnos, por ejemplo, tenemos un teléfono de atención 24 horas, entonces hacemos turnos. Sobre todo cuando hay neumáticas, son turnos que no puedes dejar el teléfono porque una neumática se puede hundir en cualquier momento. Y entonces, por ejemplo, ahora hemos estado 10 días que yo empezaba a las 4 de la mañana y hasta las 10 de la noche estábamos pendientes de esas neumáticas, ¿no? Ese era como mi turno con los compañeros y las compañeras. Entonces, o, por ejemplo, estoy escribiendo también. Hay días que estoy escribiendo, hay otros que estoy haciendo talleres. Los días varían mucho, pero lo que tienen en común, también intento mantener una rutina. O sea, yo me levanto súper temprano, madrugo muchísimo y luego tengo un espacio siempre con mis amigas, ¿no? O sea, es maravilloso toda la gente que conforma nuestra organización Caminando Fronteras, es gente maravillosa que en momentos súper duros, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una crisis, por ejemplo, de neumáticas, también nos reímos, ¿no? En esos momentos tan duros o cuando recibimos
alguna amenaza por parte de la propia policía o de, yo qué sé, ¿sabes? Porque en esos momentos es verdad que estamos siempre muy señalados, pero es gente con un compromiso brutal y que, o sea, compartir con quien comparto es que soy una persona súper privilegiada. ¿Qué es lo peor que te ha tocado vivir? Fíjate que te diría que la muerte de mi abuela y la muerte de mi madre. Yo creo que eso ha sido lo peor. Y fíjate que, que el proceso de criminalización me marcó muchísimo, porque claro, cuando tú ves que ha sido investigada por Frontex, por Europol, por la policía marroquí, por la UCRIF, la Policía Española de Control de Fronteras, durante muchísimos años han entrado en tu vida privada. Cuando ves todo ese dossier creado, cuando ves las cajas de transcripciones de haber estado escuchando tus comunicaciones durante muchos años y dices, ahí están las conversaciones con mi familia, ahí está mi intimidad, ahí está mi vida privada. Y cuando ves que en el informe la policía española le pide a la marroquí que me condene a cadena perpetua, dices, Dios, y cuando sabes y te dice el cónsul, mañana irá usted a declarar, el cónsul español, y nos han dicho que usted entrará en prisión preventiva. Eso me lo dice la tarde antes y entonces le digo al señor cónsul, vale, mañana entraré en prisión preventiva, pero por favor, quiero hacer ahora mismo, mi hija era todavía menor de edad y estaba mi hijo también, que tampoco era mucho mayor. Y le dije, quiero hacer una procuración para dejar toda mi documentación, todas mis cosas, ¿no? Cerrado, todo lo legal, porque dejo una niña chica. Y hicimos esa procuración y al día siguiente yo le entregué todo a mi hermana, prácticamente es mi hermana, que sigue ahí en Tánger, y le dije, Meme, estas son mis llaves, estas son mis tarjetas, estas son mis claves, esto es todo, te lo doy y te doy a mis hijos, porque yo voy a declarar y sabemos lo que ha hecho el cónsul. Claro, yo entré, ellos amenazaron, ¿no?, con que si iba gente o si se manifestaba gente sería mucho peor, entonces fue muy poquita gente al tribunal. Entonces yo entré sola con el juez. Además, un antiguo detenido de la represión de Hassan II, que es amigo nuestro también, un militante marroquí, me dijo, dice, mira, tienen el juez, la policía estará fuera, el juez está ahí sentado y debajo tiene un botón, debajo de la mesa. Si ves que mete la mano y toca el botón, sabes que la policía va a entrar y te va a llevar, no te pongas nerviosa. Yo dije, vale. Yo miraba al juez y yo decía, uy, las manos, por Dios, pon las manos donde las pueda ver. Pensaba yo para mí adentro. No bajó la mano y no tocó el botón, porque se había montado una solidaridad a nivel internacional, se había movilizado tanto que el juez no quiso meterme en prisión, pero luego supimos que la propuesta era prisión, cadena perpetua, ¿no?, lo que había pedido la policía marroquí. Entendimos que todo había sido como un negocio entre los dos países, ¿no?, un acuerdo, pero que la presión de la gente había conseguido pararlo. Luego seguí yendo. Fue la muerte administrativa, me quitaron todo, me quitaron las cuentas bancarias, yo lo tenía todo en Marruecos. Y me hicieron una muerte social, una muerte administrativa, pero como te digo, como tenía el apoyo de toda la red que me acuerpa y que me sostiene, pues por eso estoy hoy aquí. Entonces, ese momento tuve mucho miedo, pero sobre todo tuve mucho miedo por mi hijo y por mi hija, ¿no?, porque los dejaba solos. Entonces hubo un momento en que les dije,
hubo dos momentos. Yo hablé con ellos y les dije, tengo que afrontar esto. Yo no puedo huir de esto en estos momentos. Solamente quiero saber si estáis de acuerdo. Y me dijeron, sí. Y después yo tengo un altarcito donde están mis ancestras. Y entonces pedí a mis ancestras que me dieran fuerza, ¿no?, para la decisión que había tomado. Y peleamos y salió bien, salió bien. ¿Qué habías hecho para molestar tanto al gobierno español como al gobierno marroquí? Pues mira, ahí en el fui acusada de favorecimiento de la inmigración irregular y tráfico de personas, ¿vale? Además era muy curioso porque en el informe ponían que yo era una traficante sin ánimo de lucro. Eso lo escribía la policía española y era como, perdón, hay traficantes sin ánimo de lucro. Eso tenía un objetivo. Básicamente lo que querían hacer con mi caso era avanzar hacia la criminalización de la solidaridad. Es decir, si tú puedes acusar a alguien de ser traficante sin ánimo de lucro y consigues una condena, quiere decir que tienes jurisprudencia y eso te abre el camino a arrasar al resto de organizaciones sociales también. Entonces, por eso quisimos pelear, porque necesitábamos jurisprudencia que dijese lo contrario, ¿no? Y yo creo que pensaron, bueno, esta es una pichiruchi es una organización pequeñita, va a ser fácil, ¿no?, ponerla, ¿no?, en la cárcel, lo vamos a negociar, va a ir todo bien, tal, no sé qué. Y yo creo que fue un poco esto, ¿no? Querían conseguir un caso ejemplarizante para arrasar con el trabajo y la resistencia en frontera, ¿no? Ya lo hacen día a día con las compañeras migrantes, ¿no?, cuando meten a la gente que llega y los acusan de capitanes, en muchas ocasiones falsamente, y los están metiendo en prisión, ¿no? Ya eso está en marcha, ya se construye, ¿no?, casos. Pero bueno, lo peleamos y lo ganamos. Y yo lo que creo también es que los estados están acostumbrados a grandes organizaciones sociales que trabajan en un marco institucional, que trabajan de una manera, que trabajan pues desde ese marco institucional o desde ese marco acordado de los derechos humanos. Y claro, las organizaciones que tenemos otra manera de trabajar, no. Nosotras, bueno, pues tenemos también seguimos teniendo ese querer anarquista, ese querer comunitario, ¿no?, ese hacer las cosas de otra manera. Como te decían, somos un colectivo muy pequeñito. Entonces, cuando los estados no entras en ese marco y no pueden controlar lo que están haciendo, lo que estás haciendo, ahí es donde entran a atacar, ¿no? Pero bueno, durante muchos años construimos una red de cariño, de solidaridad y, por qué no decirlo, de amor. Y esa red de amor funcionó para bueno, por lo menos esta vez ganar a los malos. De esa red de cariño, ¿de qué es lo que te sientes más orgullosa? De mi familia, de mi hijo y de mi hija, de mis hermanas que están en Tánger, de mi familia, de mis compañeras de caminando. O sea, yo aprendo cada día. Para mí es como si tengo un honor, ¿sabes? Es como si Alá me hubiese bendecido y de verdad son lo que ilumina cada día. Yo aprendo cada día de mi hijo y de mi hija. No sé, le pregunto muchísimas cosas que ignoro y yo creo que, bueno, es maravilloso ver cómo han crecido, cómo se comprometen también, ¿no? Como no hemos dejado, como esa herencia que yo tengo de compromiso también está en ellas. ¿Y odias? ¿Tú odias? No. Bueno, tal vez ahora mismo te podría decir que tengo un sentimiento con todos los sionistas que están ejecutando, ¿no?, ese genocidio.
que no sé si es odio, pero sí es justificación de que el pueblo palestino tiene derecho de defensa y que se lo estamos quitando. Entonces sí que hay que decir que a esa gente hay que quitarla, que esa gente no puede seguir haciendo lo que está haciendo y que esa gente tiene que ser juzgada y que el pueblo palestino tiene ese derecho de resistencia y ese derecho de defensa. No sé si eso es odio, pero sí que se supone que eso no se puede decir, ¿no? Incluso la gente, no, los dos estados. No hay dos estados, perdóneme usted. ¿Cómo le vas a dejar un cacho de una tierra a unos colonos? Estamos hablando de colonización. Entonces, creo que ahí sí que yo soy muy seria en ese derecho de defensa. Pero es verdad que me cuesta odiar. O sea, me cuesta que el corazón se me llene de un sentimiento de odio. Me cuesta muchísimo. Tal vez eso no es bueno. A veces lo pienso. Tal vez eso no es bueno. Pero, ¿sabes? Cuando la gente aquí habla de buenismo, ¿no? ¿Sabes? Que siempre dicen, ¡ay, el buenismo, no sé qué, no sé cuánto! Es verdad que yo siempre me crié, siempre me dijeron, tienes que ser buena. No sé si eso es bueno o malo, ¿no? A veces, o es una educación muy judeocristiana, no lo sé. Pero sí que me cuesta mucho odiar. ¿Todo este viaje merece la pena? Sí, merece la pena todo. No cambiaría nada. Creo que soy una persona muy, no sé, como que muy bendecida. Creo que no, esa es la palabra. Muy bendecida por la vida. No tengo grandes cosas, ¿no? O sea, como las grandes cosas que diría la gente, o este concepto capitalista de tener. No tengo casa, no tengo coche, no tengo, o sea, pero tengo muchísimo amor y muchísima gente a mi alrededor que me sostiene. O sea, yo creo que soy una de las personas más ricas del mundo. A los de tus dos hijos, ¿querrías que se dediquen a lo que te estás dedicando tú? Siempre les dije, haced lo que queráis hacer, seguid vuestro camino, el camino que queráis. Y bueno, ellos tienen que seguir su camino. Sería un error que yo les dijera el camino que tienen que seguir, pero siempre un camino donde haya un compromiso, donde no se encierren en su casa y se dejen llevar por el extractivismo, el capitalismo, no, que se cuiden, pero desde un cuidado colectivo, no desde este cuidado de autoayuda, de estos mensajes, ¿no? Tan individualistas. Y ya está, y lo que hagan estará fenomenal. ¿Es posible un mundo sin fronteras? Sí, es posible un mundo sin fronteras. Y hay algo que creo que es un sueño al que no debemos renunciar, y es abolir las fronteras. Y es posible un mundo sin fronteras cuando sea posible un mundo sin la colonización, porque las fronteras, los pasaportes, a dónde puede ir una persona y a dónde puede ir otra, es el resultado, ¿no? de esa terrible colonización. Para finalizar, si tuvieras que darle un consejo a Elena con 17 años, ¿qué le dirías? No tengas miedo, todo va a ir bien. Muchas gracias. A ti.